El éxito del Parsifal de Wagner tal vez se debe a que nos refleja lo mejor de nosotros, nuestras batallas, nuestros deseos, nuestras liberaciones y nuestras búsquedas del Santo Grial. Yo creo que sí pega poner Parsifal en Cuenca en Viernes Santo. Con procesiones como la de aquellos personajes. El rey Anfortas, la dama del bosque Kundry, el caballero Gurnemans, cada cual llevando sus propias heridas, y especialmente el joven Parsifal, el héroe inocente. En la Semana de Música Religiosa de Cuenca se ha dado varias veces el Parsifal en versión concierto. El Parsifal de Wagner, cuya última escena, por cierto, transcurre en Viernes Santo. ¿Y por qué el Parsifal gusta tanto y seduce tanto y nos implica tanto? Bien, pues quizá porque esa historia de un héroe que persigue el Santo Grial es algo muy arraigado en nuestra naturaleza. Es como un antiguo arquetipo. Lo hemos visto en 1000 cuentos y mitos y 1000 películas, es decir, la historia de alguien normal que sale por el mundo en busca de un objeto mágico cuyos poderes pueden liberar o redimir a la humanidad. En Parsifal, los objetos sagrados o mágicos son dos. El Santo Grial, que es el cáliz que Jesús utilizó en la Santa Cena, y la lanza sagrada o lanza de Longinos, la lanza con la cual Jesús fue atravesado después de muerto en la cruz. Y Wagner utiliza la famosa técnica del leitmotiv, la utiliza todo el rato. Los leitmotiv son pequeños temas musicales que simbolizan objetos, principios, personajes, cualquier cosa, y que nos conducen por transformación durante la trama. Por ejemplo, este sería el leitmotiv del Santo Grial. Y suena así en el preludio de la ópera como para presentarlo. Pero durante el transcurso de la ópera, por ejemplo, en el primer acto al final, en la escena del Santo Grial, suena grandioso el Santo Grial rodeado y custodiado por sus caballeros. De manera que la técnica del leitmotiv consiste en tomar estos temas pequeños y transformarlos para que vayan conduciéndonos y cambiándonos los afectos durante el transcurso de la trama, del relato. En el tercer acto, durante el viaje de retorno de Parsifal, que es un viaje penoso por los páramos salvajes, porque Parsifal no encuentra el camino de regreso a Montsalvat, el leitmotiv del Santo Grial suena trágico, como un anhelo que no se cumple.
Otro ejemplo de cómo Wagner utiliza la técnica del leitmotiv. Este es el tema de la fe o el leitmotiv de la fe. Lo veis muy sólido y muy afirmativo en el preludio, pero durante el transcurso de la música, Wagner hace como que cuenta la historia de la fe, el desarrollo de la fe. Empieza inocente, como una semilla, como una especie de propuesta embrionaria. Y se va solidificando, fortaleciendo, hasta convertirse en un gran poder, el gran poder que guía a Parsifal. Y claro, esta historia del leitmotiv de la fe es la historia de Parsifal mismo, que empieza siendo un muchacho inocente, sin apenas, digamos, presencia, y se va desarrollando, fortificando, hasta convertirse en un gran personaje con poderes que él no sabía que tenía. El tema de la fe simboliza a Parsifal. La ópera se inicia con todos en un bosque, en el castillo de Montsalvat, con los caballeros del Grial. Ahí está el rey Amfortas con una herida muy profunda que no se cierra nunca. Y se nos va contando por qué el rey Amfortas tiene esta herida que nunca se cierra. Años antes, el rey Amfortas había sido el guardián de esta lanza sagrada, pero fue al valle inferior, a los dominios de un señor oscuro llamado Klingsor, y fue allí justamente para acabar con aquel siniestro Klingsor. Bueno, ¿y quién era Klingsor y por qué estaba tan siniestro? Bien, pues Klingsor había sido uno de los caballeros del Santo Grial antiguamente, pero no podía contener sus pensamientos pornográficos, era un pornoadicto mental. Y para remediar esto se practicó una automutilación en la zona correspondiente. Y por esta barbaridad de atentar contra su propio cuerpo, que es una cosa sagrada para los caballeros, pues fue expulsado de la orden. Castidad, pero no castridad. Y entonces, por haber sido expulsado, pues Klingsor se llenó de odio contra el Santo Grial, contra los caballeros, aprendió magia negra y era una amenaza contra Montsalvat continuamente. Así que por esto, aquella historia del rey Amfortas saliendo pues para matar a este señor siniestro Klingsor. Pero al llegar allí, a los dominios de Klingsor, el rey Amfortas se dejó seducir por una mujer fatal. Y entonces Klingsor le arrebató la lanza y se la clavó. Y esta es la herida del rey Amfortas, que nunca se cura. Sin embargo, lo principal era la herida interior, la vergüenza, la infamia, y esto era el auténtico infierno para este rey Amfortas. Y con este rey herido está el caballero Gurnemans. Y Gurnemans está frustrado porque no sabe cómo curar al rey. Y también está una antigua dama del bosque, Kundry. Pero Kundry ahora lleva una maldición doble.
Ella fue condenada a vagar por el mundo después de reírse de Jesús en la cruz. Y además está embrujada por aquel siniestro Klingsor que la tiene como una especie de infiltrada en Montsalvat. Este es el leitmotiv para Kundry. Veis que es una secuencia de notas que descienden, que bajan mucho, para dibujar la historia de Kundry como mujer caída. De manera que ya tenemos los dos frentes de la trama. Por un lado, los caballeros del Santo Grial que custodian el objeto sagrado, y por otro lado, el siniestro Klingsor que retiene la lanza sagrada y no la quiere entregar y supone una amenaza constante para esta orden del Santo Grial. ¿Y por qué nadie de los caballeros, con todos los que son, puede ir allí a los dominios de Klingsor y arrebatarle la lanza sagrada, ¿no? Y recuperarla para los caballeros? Bueno, pues porque años atrás el rey Anfortas tuvo una visión en que se le decía que el designado para recuperar esta lanza sagrada sería un tonto inocente iluminado por la compasión. El primer acto transcurre así, en esta atmósfera de fatiga mental y de depresión, hasta que aparece un joven perdido, medio salvaje, un joven que acaba de matar a un cisne con su flecha. Y claro, el cisne es un animal sagrado para los caballeros. Así que este joven es Parsifal y su leitmotiv es muy básico, casi tan básico como él. Es una fanfarria de trompas, ¿no? Una música de caza. Los caballeros reprochan a este Parsifal haber matado a este animal tan hermoso y le preguntan quién es y todo, y él es muy ignorante. Ni siquiera sabe cómo se llama su padre, y dice que ha dejado a su madre para enrolarse con los caballeros del Santo Grial porque su madre se lo prohibía. Y entonces Kundry, la embrujada, con una sonrisa malvada, le dice que su madre ha muerto de pena. Y Parsifal pues queda ahí destrozado por el dolor de haber provocado la muerte de su madre. Y entonces, al final del primer acto, empieza la iniciación de Parsifal, su proceso de crecimiento. El caballero Gurnemans toma a Parsifal y lo mete en el ritual del Santo Grial, que es la primera escena grandiosa de la ópera, en este final del primer acto que os digo. Y este ritual es una especie de comunión. Y todos llevan a este ritual su herida, una especie de procesión del dolor, ¿no? Y Wagner representa esta procesión del dolor con uno de sus leitmotiv, uno de sus temas más fascinantes, que sería el leitmotiv de la contrición o el tema del sufrimiento, también llamado. Todos desfilan allí para ser aliviados, ser redimidos por la sangre del Hijo de Dios representada en este Santo Grial. Nun achte wohl und lass mich sehen, bist du ein Tor und rein, welch Gewissen dir auch mag beschieden sein.
Y al final de este ritual se vuelve a escuchar la voz que dice el tonto inocente iluminado por la compasión. Es decir, aquella voz señala a Parsifal como el destinado a recuperar la lanza sagrada y curar las heridas de todo el mundo. Y así acaba el primer acto. Así que os podéis imaginar el resto de la trama. Y él resiste como un campeón. Y al mismo tiempo desciende una paloma blanca y sobrevuela la cabeza de Parsifal. Es el final de la ópera, así que Parsifal ha cumplido su misión con creces y sigue siendo inocente, pero ha adquirido lo que la profecía había dicho, ser iluminado por la compasión. Muy bien, pues se pueden decir mil cosas de esta ópera desde los días mismos de su estreno, ¿no? Para que os hagáis una idea, Nietzsche, que había sido amigo íntimo y estupendo de Wagner durante muchos años y lo había admirado muchísimo, pues Nietzsche, el filósofo del superhombre, bueno, del Übermensch, del hombre que está por encima, superhombre sería una simplificación de su filosofía, bueno, pues rompe con Wagner justamente cuando se estrena el Parsifal. Decía que Wagner se había vuelto al cristianismo primitivo y alienante y servir y todo eso, porque claro, Wagner dio la sorpresa porque había sido muy pagano y muy profano en sus óperas anteriores. De ahí le venía la admiración de Nietzsche. Hasta esa fecha, que es 1877, que es cuando empezó la música, aunque bueno, había estado rumiando el argumento desde el 1857, casi 20 años antes. El Parsifal se estrenó en 1882, un año antes de morir Wagner. Así que Nietzsche no perdonaba a Wagner el haber sido antes tan dionisíaco, que es un término nietzscheano, y ahora de repente hacer música alabando el poder de la redención de la sangre del Hijo de Dios, que es el poder del Santo Grial. En fin, pues así quedó la relación entre Nietzsche y Wagner.
Pero sobre el Parsifal ha habido 1000 interpretaciones. La marxista, la nacionalsocialista, la carlista, yo no sé. Y también están las interpretaciones psicoanalíticas. Por ejemplo, tenemos una de las que más éxito han tenido, ¿no?, al describir el Parsifal de Wagner en sus términos, que sería la de Carl Jung, o mejor dicho, la de los jungianos. Bueno, Parsifal era la ópera preferida de Carl Jung. Y estos jungianos dicen que Parsifal cumple muy bien lo que ellos llaman el proceso de individuación. 1. Empieza ligado a la madre. 2. Rompe con los parámetros de la madre. 3. La individualidad masculina, perdón por el micromachismo, ahora lo explicamos, acaba triunfando. Y 4. Su parte masculina se funde con su dimensión femenina, su ánima, que es como llaman los jungianos a la dimensión primitiva femenina de los hombres varones. Por eso Silverberg, en su película Parsifal del 82, que estamos poniendo mucho en este vídeo, pues divide el personaje Parsifal en un Parsifal chico y una Parsifal chica, Animus y Anima, o Anima y Animus, y que al final se unifican y se integran. Y si os fijáis, los dos objetos sagrados o mágicos en el Parsifal de Wagner, hablando un poco en freudiano, aunque si queréis no hay que tomarse en serio estas cosas al completo, ¿verdad? Pero serían un objeto de simbología femenina y otro masculina, el cáliz, Santo Grial, y la lanza sagrada. Y por eso el Parsifal tiene tantos adeptos, como decíamos al principio, y tanto éxito, y tiene tantos fans, y hay casi una secta, ¿no?, que adora al Parsifal y a Wagner y todo esto. Claro, porque está lleno de símbolos, de arquetipos que nos representan consciente o inconscientemente. Pero bueno, Kundry también representaría una fuerza transformadora en el destino heroico de Parsifal. Porque ese beso que se dan, que ya hemos dicho en el segundo acto, que ni Kundry quiere darlo, ni Parsifal quiere recibirlo, pero al final se lo dan. Bueno, pues este beso es un elemento principal para la transformación heroica del destino de Parsifal. Sería un despertar de Parsifal hacia la consciencia plena. Es decir, podría haber elegido pues irse por ahí con la lanza y con las doncellas esas estupendas, pero no, elige el camino del sacrificio. Así que su crecimiento ha alcanzado ese punto en que él entiende que hay algo más grande que sí mismo, que su persona. El Santo Grial para él no es tanto el objeto en sí, sino la capacidad que él ha despertado, ¿no?, y que ha hecho crecer, que es el sufrimiento por amor o el sacrificio por amor. Felices transformaciones, felices viajes iniciáticos, felices búsquedas del Santo Grial, y nosotros nos despedimos desde la Semana de Música Religiosa de Cuenca y nos encontramos en el siguiente vídeo.